Una función tiene pues la función también de modelar algo, ¿listo? Entonces, si nos hablan de la función trigonométrica, estoy hablando de la función como tal, que tiene una gráfica que además es periódica, que puede tomar unos valores en X y unos valores en Y, ¿listo? Entonces, las funciones son modelos matemáticos, formas en que se relacionan las variables, ¿sí? Las variables, yo hablo de X, de Y, puede ser peso, por ejemplo. En química, ustedes están en décimo, ¿cierto? Entonces, en química van a haber gases. En gases hay diferentes ecuaciones. Esas ecuaciones se pueden graficar. Y esos son funciones, son modelos matemáticos. Porque, por ejemplo, estoy relacionando presión y volumen. Son dos variables, ¿cierto? Variables porque cambian, pueden cambiar, pueden variar. Entonces yo puedo relacionar esas dos variables y formar una ecuación. Y esa ecuación se puede graficar para saber cómo se comportaría, ¿cierto? La presión y el volumen de un gas, o el volumen de un gas respecto a la presión, ¿cierto? A mayor presión, entonces el volumen disminuye, etc. ¿Cierto? Eso es una función, ver cómo analizar cómo se comportan las variables en el tiempo. Pero una razón, entonces ya como una ecuación más específica de un dato sobre otro para obtener un valor exacto, ¿cierto? Digo, el seno de 30 vale tanto. Es algo, ¿cierto? Es un solo dato. Pero si yo digo la función seno, ya es un modelado de todos los valores que podría tomar la función seno. ¿Son lo mismo? Sí. Lo que pasa es que una cosa es cuando yo le hallo la razón a un solo ángulo y cuando yo grafico una función para muchos ángulos. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla una de las imágenes que está en el aula, precisamente en el chat. A ver, voy a compartirles toda la pantalla para que podamos ver acá. Un segundo, que me deje ver aquí. Listo, este es el chat que teníamos hoy, ¿cierto? ¿Sí se está viendo? ¿Sí? Ok. Listo, entonces, bueno, acá nos decíamos que el desarrollo de la asignatura será imprescindible que estén asimilados los conceptos de funciones trigonométricas, entonces ya sabemos que es una función, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, miren, este gráfico es un poquito parecido a lo que hemos visto, ¿cierto? Normalmente cuando hablamos de razones trigonométricas, siempre vemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Siempre, para hablar de razones trigonométricas, necesariamente un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, esto que vemos acá es la circunferencia del círculo trigonométrico. ¿Qué es un círculo trigonométrico? Es un círculo, una circunferencia. Acuérdense cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia, ¿no? La circunferencia es la cuerda solamente, ¿sí? La cuerda que forma el círculo. Y el círculo, pues es todo el círculo, porque es una figura plana. ¿Listo? Para que tengan en cuenta siempre esa diferencia. Esta es una circunferencia trigonométrica. Se llama trigonométrica porque el radio es 1. El radio de esa circunferencia es 1 y tiene origen en el centro. La separa en el centro de coordenadas, mido 1 y ese es el radio, ¿no? ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas solo tienen rango 1. Como máximo 1, como mínimo menos 1. Es decir, solo pueden tomar valores máximo de 1, es para el seno y el coseno. Mínimo menos 1. Vamos a ver por qué. Porque miremos aquí sobre esta gráfica del círculo de la circunferencia trigonométrica, dónde está seno y dónde está coseno. Para un ángulo que esté aquí, miren, nos está señalando el gráfico, nos señala bastantes, ¿no? Este es el seno, ¿sí? Entonces yo trazo un ángulo y trazo una recta y empiezo a trazar rectas sobre ella para identificar las razones cuáles serían. Obviamente, si yo quiero determinar el seno, pues ya sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Quiero determinar el valor de coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero si me dice que lo señale gráficamente, debo hacer este gráfico que estamos viendo en este momento, ¿vale? Ya vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro, comparándolo con eso. Entonces, miren, armo el ángulo, ¿no? Trazo una línea para formar el ángulo. Y lo que hago es formar el triángulo rectángulo, este que ven en morado. La parte que está en el eje X va a ser el valor del coseno. La parte que esté en el eje Y o el cateto opuesto tiene sentido, ¿no? Cateto opuesto con seno, cateto adyacente con coseno. Será el seno. Si alargo esa línea, si quiero sacar el resto de las funciones,
Tengo que alargarla, ¿sí ven? Y terminar el círculo para formar un triángulo semejante, se llama eso. ¿Listo? Y entonces, acá estará la cotangente, esta que es un poco más larga será la cosecante. Tenemos también la secante, que es esta azul, esta un poco más larga, ¿cierto? Donde se corta el seno. Y esta, que es la cotangente. Aquí no está la tangente, porque la tangente es una recta que pasa en un solo punto, es decir, sería una recta aquí. Voy a copiar este ejemplo y voy a hacer otro, ¿listo? Para que veamos cuando los ejercicios sea diferente, que nos digan cuál es el seno de un ángulo. Eso ya sé que es, bueno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Gráficamente, ¿cuál sería el seno de ese ángulo? Tengo que hacer esto. Y diferente que me digan grafique la función seno. ¿Listo? Son tres cosas completamente diferentes. Me lo voy a llevar para acá. A ver, voy a señalarlo para que quede parecido. Aquí. Y voy a hacer otro yo. ¿Listo? Que quede parecido. Para hacer el ejercicio completo. Entonces, primero, escojo un plano cartesiano. ¿Listo? Bueno, ustedes pueden allá tener una cuadrícula. Bueno, acá también puedo tener cuadrícula. Y voy a hacer una circunferencia. Voy a tratar de que me quede centrada. Y esa circunferencia, acuérdense chicos, que esa circunferencia va a colocar por acá el radio, ¿listo? Para que no se les olvide. Tiene de radio 1, ¿no? El radio es igual a 1. Lo coloco abajo para colocar aquí el resto de datos. Entonces, voy a graficar el ángulo, por ejemplo, el ángulo de 30, un ángulo de 45, para que sea más sencillo. Entonces, voy a graficar el ángulo de 45, entonces ustedes pondrían el transportador acá, ¿cierto? El punto 0 acá, mido 45 está aproximadamente por acá, ¿cierto? Por ahí trazo una línea. Perdón. Voy a trazar esta línea. ¿Listo? Porque ese es el ángulo de 45 grados. Y entonces voy a empezar a trazar gráficamente las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, etc. ¿Listo? Esto queda grabado, voy a ir borrándolas para que no nos queden todos esos colores sobre colores. ¿Listo? Entonces empezamos. Bien. Entonces, primero voy a trazar el triángulo. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar en azul para que quede más fácil. El triángulo rectángulo que se forma es donde toque, ¿cierto? Donde toque la circunferencia. Sí, en el punto acá donde termina la circunferencia, ¿verdad? Ese es mi triángulo rectángulo inicial. Perfecto. Y voy a identificar quién es el cateto opuesto de 45. Este, ¿cierto? Lo mira de frente. Bueno, entonces esa que está relacionada con cateto opuesto, que cuando digo relacionada también eso no lo vamos a encontrar también en física, en vectores. Pero bueno. Esta es la función, por la razón seno de 45. ¿Listo? Esta que está aquí, esta vertical. El cateto adyacente es este, por lo tanto, ahí voy a graficar el coseno de 45. ¿Listo? ¿Tiene relación? Sí, ¿cierto? ¿Se acuerdan que seno va con cateto opuesto? Coseno va con cateto adyacente. Simplemente lo estoy graficando en la circunferencia trigonométrica. Hasta ahí puedo tener seno, coseno y también puedo tener tangente que no está en este gráfico de acá. Lo voy a mostrar. La tangente, voy a ponerla. Tangente, y esto es importante que no se les olvide, casi que quedaría así, porque una recta un poco más pequeña. Ya les digo por qué. Tangente, una recta tangente es una recta que corta en un solo punto la circunferencia o la función. Esto le va a servir para 11. Cuando a uno le dicen que una recta es tangente, bueno, graficar la función, que es tangente al punto tal o a la función tal. Tangente significa que lo cortan un solo punto. ¿Listo? Uno solo. Entonces, por eso, bueno, esta línea sería como muy gruesa, pero digamos que solo toca este punto de acá, ¿listo? Un solo puntico. Y esa sería la tangente de 45.
Listo. Ahí tenemos seno, coseno y tangente, ¿verdad? Muy bien. Pero nos falta entonces secante, cosecante y cotangente. Puedo usar otro color. Puedo usar el color verde. Me dicen, bueno, mire, estos triángulos son semejantes. ¿Qué pasa? Este ángulo sigue siendo 45, ¿cierto? Si yo lo alargo, sigue siendo 45. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo saco ese triángulo? Muy sencillo. Alargo, entonces mando una componente que complete todo el ángulo en X. Vieron que acá lo completaba todo en Y, ¿cierto? Hasta que tocara en este hacia Y. Pero acá voy a alargarlo hasta que toque X. Y ahí prolongo hacia arriba y tengo el otro triángulo. Fácil, ¿cierto? Solamente tengo que prolongar. Y ahí ya tengo otras dos funciones. Tengo la función, esta más amplia en Y, que es la cotangente. Cotangente de 45. ¿Listo? Ah, bueno, me ha faltado señalar esta pequeñita de acá, era la secante, ¿no? Voy a colocarlo en azul. Me ha faltado señalar. Secante de 45. ¿Sí? Esta de aquí. Guíense por los colores. Ahora, bueno, la cotangente es esta, ¿cierto? Y la verde, voy a trazar una línea verde que cierra este triángulo. Esa vendría a ser entonces la cosecante, ¿listo? La cosecante de 45. Por eso se guían por los colores. La azul hasta aquí, la chiquita, secante. Y la larga, cosecante. ¿Listo? Y nos falta cotangente. La cotangente se traza. Bueno, ahí no me quedó tan exacto porque. Ah, bueno, sí, me alcanzó a quedar bien. Entonces, esta línea, tocando la parte superior de la circunferencia, sería la cotangente de 45. ¿Listo? Lo mismo hago para cualquier ángulo, ¿cierto? Formo el triángulo pequeño, digamos que vaya hacia el otro lado, voy a usar un color rojo para irme hacia el otro lado. Entonces, si fuera un ángulo, por ejemplo, acuérdense que los ángulos se miden positivamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, los ángulos los mido siempre en este sentido. Por ejemplo, este sería un ángulo de, les digo más o menos, digamos que ese sería pongamos un ángulo de, acuérdense que acá 0, 90, pues acá pongámosle que fuera un ángulo de 120, por ejemplo. ¿Listo? Por decir un ejemplo. Positivo, en ese sentido. ¿Listo? Y entonces empezaríamos a trazarlo, ¿no? Yo puedo hacerlo con este ángulo, puedo hacerlo con este. Entonces empiezo a cerrar el triángulo y mirar quién es el opuesto, quién es el adyacente, dónde están. Acá estaría, entonces puedo poner la vertical acá simplemente o la puedo poner acá como ustedes quieran, ¿listo? Acuérdense que acá funciona lo de los ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? ¿Quién me dice que son ángulos complementarios? Que lo podemos usar mucho en trigonometría. Es de geometría, pero lo podemos usar. ¿Quién me dice? Que se suma de 90, que la suma de sus dos. ¿Ah? Los que sumados son 180 grados. Sí. ¿Y suplementarios? Y suplementarios. Hay complementarios y suplementarios. Profe, los complementarios suman 180 y los suplementarios 360. ¿Y qué Perdón. tiene? Por ejemplo, ¿cuánto es el seno de 30? Vamos a usar calculadora acá, a ver. 30. Seno. Un medio. 0.5. Un medio, ¿cierto? Señora. Digamos que ellos se intercambian. Lo que pasa es que ellos, vamos a ver más bien gráficamente para no confundirlos con la calculadora. Entonces, bueno, no vamos a meter con más temas porque no nos confundimos. ¿Esto quedó claro?
¿Cómo se grafican las razones? Ya sabemos la parte de las razones del seno es igual a coteto opuesto de hipotenusa, coseno cateto yacente de hipotenusa, etcétera, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros y la forma de la graficación. ¿Sí? ¿No hay preguntas o alguna pregunta? ¿Puedo seguir? ¿O revisan con calma? También. Pues hay que seguir estudiando, hay que seguir reforzando. Claro, hay chicos, hasta, digamos que aprendérselo, no es que vayan a hacer plana del seno, es cateto por sobre hipotenusa. ¿Cómo se aprende eso? Aplicándolo. A medida que lo vayan, yo no les pido que se los aprendan, ustedes pueden tener las practicando. ¿cierto? No pueden tener las tablitas a los lados. Pero a medida que uno lo aplica, te va quedando. Tranquilo. Problemas. Ahora voy a como les decía, una función es un modelo, ¿no? Un modelo matemático. Voy a quitar las líneas porque no me dejan ver bien. Funciones trigonométricas. Entonces, las funciones trigonométricas son un modelo, ¿no? Ustedes ya saben que es un modelo. Pero vamos a modelar esas razones trigonométricas. Entonces, cuando yo quiero analizar una función, tengo que graficarla, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Como yo les decía, en noveno vimos funciones lineales, que son las que tienen una relación lineal, ¿cierto? Y que tienen una pendiente, y que con 2 puntos yo ya puedo graficar. También vimos las cuadráticas, ¿cierto? Que forman parábolas. ¿Sí se acuerdan de las parábolas? Cuando la variable va al cuadrado, la dependiente va al cuadrado, se forman parábolas, que abren hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Hay unas que se llaman grado 3, polinómicas, grado 3, 4, 5, etc. Las polinómicas tienen unas curvas mucho más raras, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante en una polinómica? Que va a cortar el eje X tantas veces como el exponente que tiene. Es decir, si está elevado al cubo, la corta 3 veces. Si está elevado a la 4, la corta 4 veces. ¿Por qué? Porque tiene 3 raíces, 4 raíces, 5 raíces. Y las raíces que son soluciones. ¿Listo? Eso es noveno. Ahora, vamos a hacer modelado o gráfica de una función un poquito más compleja. Más compleja no. Diferente. Que son las funciones trigonométricas. Entonces voy a hacer un plano cartesiano para poderlo graficar. Ya casi me sirve la cuadrícula. Entonces, a ver, voy a aumentar un poquito el tamaño para que sea más fácil. Cuando ustedes van a graficar, cualquiera que sea la función que van a graficar, es importante tener una tabla de datos, ¿cierto? Entonces voy a hacer una tabla. La pueden hacer como quieran. Yo la voy a hacer en este caso horizontal porque me queda más fácil. Ustedes la pueden construir como quieran. Una tabla de datos, recuerden que una función tiene una variable independiente y una variable dependiente, ¿cierto? En este caso casi siempre ponemos la variable independiente en el eje X, ¿cierto? Es decir, X. Y Y depende del valor que tome X, por eso se llama dependiente. Igual que cuando graficamos en física, el tiempo casi siempre está en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque es la variable independiente. ¿Listo? Porque el tiempo es libre. Entonces, vamos a darle valores a X y con ese X vamos a obtener un Y. Voy a graficar la función seno de X. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a graficar funciones trigonométricas, se usan los ángulos en radianes, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? El sistema angular radial. ¿Listo? Entonces, se usa casi siempre la misma tabla, siempre. Se recomienda usar, ¿por qué? Porque son ángulos específicos para los cuales podemos conocer más fácil esas razones. Se usa 0, voy a usar aquí pi medios, voy a hacer un pi ahí, y lo repito. Ya les digo, lo voy a repetir porque en todos va pi.
Entonces, pi medios. Pi, en estas 2 pi, 3 pi medios, y 3 pi. Bueno, normalmente se lleva hasta 2 pi, que es el periodo completo. Estos datos no es que me los invente, por eso les digo, ni que tengan que buscarlos. Siempre usamos la misma tabla, ¿listo? Para cualquiera de las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque es lo más recomendable. Yo puedo usar cualquier dato que quiera. O pueden incluso usar los ángulos 30, 60, 90. Se usa esto porque es el estándar, ¿listo? Y empezamos a revisar el seno. Entonces ustedes pueden ir a aplicar. Acuérdense que la calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? Antes de aplicar, si no les va a dar una cosa completamente diferente. Radianes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el seno de 0 da 0. 0. Pi medios. Entonces, primero, acá en esta calculadora tengo que escribir primero el ángulo, ¿no? Pues pi dividido en 2, y eso le saco el seno y me da 1. En la calculadora ustedes pueden escribir seno, paréntesis, pi sobre 2 y cierro. Igual. Acá me dio 1. El seno de pi. Entonces, pi y le aplico el seno. Seno me da 0. 0. 2 pi. Ya se van dando cuenta por qué escojo esos números, ¿no? Porque me van a dar valores más fáciles de graficar. 2 pi, entonces escojo 2 por pi y el seno me dio 0 otra vez. 3 pi medios. Entonces vuelvo a hacerlo acá. 3 por pi, eso dividido en 2 y ya yo el seno. Me dio menos 1. Ah, bueno, acá creo que hay yo cometí un error. ¿Qué es pi medios? Pi, 3 pi medios. 2 pi. Sí. Bueno, pero eso solo cambia el orden de la tabla. Porque voy sumando pi medios, más pi medios, más pi medios. Si se dan cuenta, el orden de la tabla es simplemente voy sumando pi medios y pi medios. Acaba este antes de este. Este valor entonces va acá. Y acá. Perdón, eso sí ya fue de orden, ¿listo? Entonces 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Y voy a escoger entonces acá, bueno, ahora sí voy a agrandarlo. Una escala. Entonces, por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí, que vaya 1. Entonces, de nuevo, 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí va el otro. 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, si me equivoco, están muy pequeños los cuadros. 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a llevarlo así. Listo. Entonces, ¿aquí qué iría? Acá va 0, ¿no? Ustedes saben que iba a 0. Acá iría pi medios. Vamos a colocarlo. Me quedaron muy grandes. Sí, me quedaron demasiado grandes. No se ve bien. Esperen un segundito. Mejor escribimos. Sea pi medios. Vamos a cambiarle de tamaño. Pi medios. Pi. 3 pi medios y 2 pi. Esto es más sencillo. Y miren que en el eje Y él pasa por 0, por 1 y menos 1. No hay más valores. Voy a colocar por aquí el 1, por aquí el menos 1. ¿Listo? Equidistantes, ¿no? Y voy a empezar a graficar. Entonces,
0 con 0, entonces hay un punto acá, voy a poner color azul. Parte aquí, un punto acá. 0 con 0, pi medios con 1, entonces acá. Pi con 0, acá. 3 pi medios con menos 1, acá. 2 pi con 0, acá. Ahí están los puntos, ¿cierto? Y ahora voy a unir los puntos. Es una curva. ¿Listo? Ustedes pueden escoger otros puntos acá, pi cuartos, pi octavos, pi 16avos, para que les dé más exacto. Lo que pasa es que yo lo hago así porque ya pues sabemos cómo es y esta gráfica no cambia, ¿listo? Ahí. Ahora hagamos otra. Baja hasta pi. Luego baja hasta 3 pi medios en menos 1. Y finalmente llega a 2 pi. Listo. Esa es la gráfica de seno. ¿Qué es lo interesante de esto? Que esto se repite en el tiempo. Esto continúa así. Voy a hacer esta pegada un poquito mal, aunque aquí se dirían otros puntos, ¿no? Sería 3 pi medios, 5 pi medios, 3 pi, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Que continúa. Ella continúa en una espiral que no va a acabar, ¿listo? Lo mismo a este lado, no es que solamente sea positiva, acá también sigue. Digamos que yo voy a usar seguiría así, así, así. Eso es lo importante, ¿listo? Que ella, sí. ¿Qué pasa? Nunca va a pasar de 1 ni de menos 1. Por eso decimos que es una función periódica. ¿Sí? Oscila entre más 1, pasa por menos 1 y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. ¿Listo? Siempre usamos esta misma tabla. Lo mismo va a ser para construir la función coseno. ¿Listo? Ahora, las funciones tangente y cotangente, secante y cosecante, son un poquito diferentes. Por eso sí se las voy a dejar de tarea. Vamos a ver cómo nos va. Les doy una clave para graficar la función, por ejemplo, la función tangente. La función tangente de cualquier ángulo tiene una particularidad, y esto tiene que ver con un tema que vamos a ver más adelante que se llama identidades. Tangente, si ustedes se dan cuenta, la pueden obtener como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Esto lo pueden demostrar. ¿Sí? Porque seno es cateto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si hago seno sobre coseno, se cancelan las hipotenusas y queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es tangente. Por eso puedo decir que tangente es seno sobre coseno. ¿Qué pasa? Coseno está en el denominador, ¿cierto? Pero los denominadores no pueden ser iguales ¿a qué? A 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la división en 0, por lo menos por ahora, todavía no está definida. ¿Listo? Entonces no existe la función en los puntos donde el coseno sea 0. ¿El coseno es 0 en algunos puntos? Sí, ¿cierto? Hay algunos ángulos que tienen coseno 0. Entonces, en esos puntos, la función no va a existir y nace algo que se llaman las asíntotas. Por eso sí se las dejo a ustedes porque es parte del taller, ¿listo? Les doy este adelanto. David, no tienes el micrófono apagado. Si me estás diciendo algo, no te escucho. ¿Listo? Bueno, ya casi se nos va a acabar. Preguntas hasta ahí. Profe, tenemos que hacer alguna tabla como